manejo de los tributos en nuestro país. Recordemos que en nuestro país, al igual que todos los países en el mundo, recauda tributos propio, del propio habitante del territorio para que pueda sustentar gastos de inversión y gastos de funcionamiento. Este sistema tributario está acompañado del ámbito del derecho tributario en el marco de que las leyes, desde la Constitución, tratados internacionales, leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones biministeriales, resoluciones de directorio de la aduana, resoluciones normativas de directorio del SIN, entre otras disposiciones, establecen el marco jurídico para la exigencia de cobro, también para poder establecer el hecho generador, el motivo por el cual se cobra, cuánto se debe cobrar, a quiénes se debe cobrar. En ese sentido, el sistema tributario va junto con el derecho tributario. Asimismo, tienen acceso ustedes a la pizarra. Recuerden, están en el campus, tienen que ingresar a la opción pizarra digital. Entran en pizarra digital y luego ya pueden observar la información. Bien, mientras van ingresando, les doy un minutito. Bien, entonces vamos a empezar analizando el derecho tributario vinculado con el sistema tributario boliviano. Este sistema tributario boliviano determina el concepto y clasificación de los tributos. En otras palabras, en este marco legal establece cuáles son los impuestos nacionales, establece cuáles son los impuestos departamentales y cuáles son los impuestos municipales. Asimismo, da la facultad al Estado a través de las instituciones como la aduana, el SIN, los gobiernos departamentales y municipales para el manejo de los tributos. En ese sentido, es que estas instituciones son parte del sistema tributario boliviano, como también todos los tributos. Teóricamente, los tributos son las obligaciones en dinero. Recordemos, necesariamente en nuestro país es en dinero que el Estado impone con el objeto de obtener recursos. Estos recursos están orientados a satisfacer las necesidades de la población boliviana, mejorando su calidad de vida. Es en ese sentido de que todo el dinero que recauda nuestro país va relacionado con el presupuesto, y este presupuesto va relacionado con la asignación de recursos para proyectos de salud, de educación, caminos carreteros, entre otros. Asimismo, el Estado, como les iba mencionando, ha clasificado a través de esta disposición legal los tributos en impuestos, en tasas, en contribuciones especiales y patentes, que enseguida desglosamos cada uno de estos tributos. En Bolivia tenemos a instituciones que coadyuvan en el manejo, en la normativa, en la fiscalización, en el control, en la supervisión de los tributos. Y la principal institución que maneja es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el sentido de que esta institución está encargada de manejar los recursos del país a través del presupuesto general de la nación y
esta institución constantemente está generando estadística, controles, estrategias para que la institución como el SIN, la aduana, los gobiernos departamentales y municipales vayan recaudando recursos. En ese sentido, estas instituciones como el Servicio de Impuestos Nacionales, el Servicio de el gobierno departamental, los gobiernos autónomos municipales, están relacionados directamente con los impuestos. Y estos impuestos, como les decía, generan recursos para poder sustentar el gasto público, salud, educación, construcción de bienes de dominio público, entre otros. Y aquí nace una interrogante. ¿Qué pasaría si no pagaríamos impuestos? Ahí viene una incógnita, ¿no? Entonces, decimos que el gobierno no tendría recursos para satisfacer las necesidades y por tanto solamente las empresas tendrían mayor riqueza y las personas siempre estarían viviendo en una situación muy precaria, ¿no? Muy difícil. Es en ese sentido que el manejo de tributos es el adecuado para poder sustentar el gasto público. Entonces podemos decir de que el Estado, complementamos, el Estado no generaría ingresos para ejecutar proyectos salud, educación, carreteras, entre otros, ¿no? Siendo un breve ejemplo muy sencillo, las familias compran bienes de una empresa y esta empresa que ha cobrado por vender bienes a las familias está obligada al pago de tributos. Por ejemplo, Fancesa hipotéticamente maneja millones. En un ejemplo muy sencillo, decimos que ¿qué pasaría si Fancesa no pagaría impuestos? El pago de tributos de impuestos es bastante alto, es en muchos millones. Entonces, esos millones irían solamente a enriquecer más a Fancesa, en este ejemplo, y no permitiría que la sociedad, que las personas comunes y corrientes paguen o no paguen impuestos, tengan la posibilidad de coadyuvar, tengan la posibilidad de tener recursos para tener caminos, carreteras, hospitales, entre otros. Entonces, analizamos qué es el impuesto. El impuesto es un aporte en dinero, reiteramos, que realizan las personas de acuerdo a la actividad económica. Cada actividad económica tiene la obligatoriedad de declarar y pagar tributos. Sector comercial, industrial, ganadero, alquileres, anticréticos, minería, hidrocarburos, entre otros, ¿no? También, inclusive actualmente entre el juego, en actividades de juego. Entonces, estas empresas tienen la obligatoriedad de pagar impuestos. Bien, acabamos. Como estamos reiterando bastante, este párrafo lo vamos a retirar. Reiteramos, todos los recursos que están siendo recaudados por el gobierno van orientados según la Constitución para mejorar la calidad de vida de la sociedad. Esa es la máxima en tema tributario y en tema de recaudación, y es donde se ampara el gobierno de la exigencia, obligatoriedad y coercitividad que tienen las instituciones para poder fiscalizar, controlar los tributos. Los tributos aduaneros gravan las operaciones de importación de bienes. Ocasionalmente pueden también alcanzar a las exportaciones. ¿Cuáles son los impuestos relacionados con los tributos aduaneros? El impuesto al valor agregado,
el impuesto a los consumos específicos, el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados y el gravamen aduanero. Entonces, estos tributos son los que más recauda el país para satisfacer necesidades. Como ustedes siempre están pendientes de las noticias, son millones de millones que se mueven en mercadería y un porcentaje que va desde el 5 al 40% va directamente a la aduana, ¿no? Entonces, de tanto dinero que se mueve a nivel nacional, a nivel importaciones, todo esa mercadería que internan legalmente permite generar recursos al Estado. Recuerden que si tienen alguna consulta o duda, pueden levantar la manito para que prontamente les dé el espacio. Hace rato les mostré, tenemos en nuestra carpeta que tenemos acceso a través del eCampus, material tema 1, una carpeta donde van a encontrar el cuadro general de impuestos, la ley general de aduanas y las diapositivas con las que estamos desarrollando la clase. Entonces, el dinero que generan los tributos es a través de las empresas, pero tenemos empresas en Bolivia que ya están consolidadas, pero aún así necesitamos mayor movimiento de dinero, mayor recurso. Y como necesitamos mayor movimiento de dinero, requerimos atraer inversiones del extranjero para que alguien de afuera traiga dinero a Bolivia, invierte en maquinaria, invierte en mercadería, genere movimiento económico y también genere el pago de impuestos para que Bolivia pueda crecer un poco. Si solamente moveríamos nuestro dinero dentro de Bolivia, nos quedaríamos estancados. Entonces, las importaciones, las inversiones, las exportaciones, la relación con el exterior nos permite tener un crecimiento en todo aspecto, tecnológico, en un desarrollo personal, en cuestiones de educación, en posgrados, en romper barreras para que las personas que se dedican al estudio, como ustedes, puedan tener miles de oportunidades para poder lograr en un ámbito globalizado, ya sea en Bolivia o en el exterior. Es en ese sentido que el gobierno ha establecido algunos incentivos tributarios para el inversionista. En la página web, en la bbva.com.bo impuestos, han publicado estos incentivos tributarios para los inversionistas. Recuerden que BBV es Bolsa Boliviana de Valores. Existen miles de empresas que cotizan en la bolsa y estas empresas siempre están recibiendo inversiones de parte del extranjero. En el impuesto al valor agregado, en el impuesto a las transacciones, en el régimen complementario al impuesto al valor agregado, en el impuesto a las utilidades de las empresas y en el impuesto a las retenciones de beneficiarios del exterior, es que da ventajas a los inversionistas que llegan a Bolivia. Por ejemplo, en el IVA permite compensar con las ventas, con las compras, la alícuota es del 13%. Si ustedes ven un tanto y hacen una comparación con países de Latinoamérica, en la Argentina es más del 20%, por ejemplo, el IVA. En Perú es más del 13%. En Colombia también es más del 13%. Es nuestro país quien tiene una alícuota más baja en Latinoamérica con relación a otros países. Eso también atrae la inversión. Por tanto, esa es una ventaja. Otra ventaja, que la compra-venta de valores no grava el IVA. Uno puede comprar y vender valores, bonos, acciones y todo tipo de títulos valores y no grava el impuesto a las transacciones. También el rendimiento de los ingresos de las inversiones en valores tampoco está grabado y los dividendos en efectivo o acciones o en especies no grava. Las ganancias de capital tampoco grava. Por tanto, hay una ventaja para el inversionista.
En el caso del impuesto a las transacciones, en el mismo sentido, no grava y están exentos la compra y venta de valores, intereses, rendimiento de ingresos de inversiones en valores, dividendos en efectivo, acciones o en especie y las ganancias de capital resultantes de la compra-venta de valores. Al margen que el impuesto a las transacciones se compensa con el pago del impuesto a las utilidades. Si una empresa paga el impuesto a las utilidades por decir 1,000 bolivianos, esos 1,000 bolivianos puede ir compensando los siguientes meses con el impuesto a las transacciones y eso le da una ventaja porque ya no sale efectivo de la empresa, sino que está compensando con un pago a las utilidades de las empresas. En el caso del RC-IVA, el régimen complementario al IVA, grava los intereses y rendimientos o ingresos de inversiones en valores, pero para poder incentivar un poco más que se quede más tiempo el dinero extranjero en Bolivia, es que han establecido que solo grava si la inversión es antes de 3 años, pero si es igual o mayor a 3 años, entonces ya no grava, entonces logramos de que más tiempo se quede el dinero en nuestro país. Sobre el impuesto a las utilidades de las empresas, tampoco grava la. Como les iba indicando, en el caso del impuesto a las utilidades del exterior, beneficiarios del exterior, el pago de rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior sí grava. Entonces, cuando una persona de Bolivia contrata a un peruano, un colombiano o de otra nacionalidad y le paga, ¿no? Por decir, le paga por asesoramiento, le paga por una serie de trabajos que hace, le tiene que retener un porcentaje por que le está pagando con dinero de fuente boliviana. ¿Cuál es la ventaja? Que este dinero, o sea, retiene al trabajador, retiene al extranjero. No se perjudica a la empresa, sino que actúa como agente de retención. Otra ventaja, que son las principales, que no grava la compra-venta de valores, intereses, rendimiento o ingreso de inversiones en valores, dividendos en efectivo, acciones o en especie, ganancia de capital resultantes de la compra y venta de valores. Ese es el atractivo que genera nuestro país con relación para poder atraer inversiones. A continuación vamos a analizar de cierta manera cuáles son los tributos frecuentes que se relacionan con esta atracción de inversiones. ¿Por qué es importante comentar al respecto? Porque normalmente estas empresas que invierten en Bolivia se ocupan de importar y exportar porque manejan grandes capitales y la mayor cantidad de flujo de dinero que reciben es a través de la venta al exterior y también de la compra del exterior. A modo de introducción, simplemente el impuesto al valor agregado grava la venta de bienes muebles, la prestación de servicios y las importaciones definitivas.
O sea, cualquier producto que entra a Bolivia está grabado por el IVA. Lógicamente que la alícuota para fines del tributo es del 14.94%. Entonces su alícuota es del 13% para la declaración y facturación, y para fines de importación la tasa es del 14.94. Ahí está la aclaración. Es la tasa efectiva del IVA. La característica de este impuesto es que no lo paga la empresa, lo pagamos los compradores. El comprador final paga este impuesto. Inicialmente la empresa exportadora le llega la factura, le carga el IVA, se paga en el Banco Unión, luego llega la mercadería y luego empezamos a facturar. Entonces, cuando facturamos, en lugar, por ejemplo, de vender a 87, vendemos a 100. Ese 13% es para ir recuperando y compensando con la compra. Cuestión de que el IVA es un impuesto al valor agregado, se carga al contribuyente. A gran detalle vamos a ver en el tema número 4, impuestos de dominio nacional. Otro impuesto que va relacionado con el manejo, como les iba mencionando, de atracción de inversiones, es que tienen esta exención para la colocación de capitales siempre y cuando la inversión sea mayor a 3 años. El impuesto a las utilidades de las empresas también es un incentivo porque uno, compensan con el IT y no cobran por el manejo de dividendos. Esa es la gran ventaja. En otros países les ejecutan fuertemente 2, 3 impuestos. Por ejemplo, en la Argentina, a empresas extranjeras que venden en la Argentina les cobran 3 tipos de impuestos: el impuesto a la renta, el impuesto al IVA, es su equivalente al IVA, y aparte les cobran un impuesto a las ganancias. Entonces son tres tributos que pagan, lo cual hace que no sea tan atractiva la inversión de ciertos capitales, ¿no? Lógicamente también tienen inversión de algunas empresas extranjeras, pero es menos atrayente. El impuesto a las transacciones grava la compra-venta de actividades comerciales, industriales, profesionales, de oficio, negocio, de alquiler de bienes, obras y servicios. Entonces, esta es una ventaja porque no grava el manejo de valores. En ese sentido, le conviene bastante al inversor extranjero. Otro impuesto que se maneja en tema aduanero es el impuesto a los consumos específicos. Y este impuesto, como ustedes con seguridad han ido trabajando, es un impuesto que está orientado al manejo de la importación de bienes suntuarios, o sea, bienes que no son de necesidad para la vida, pero que sí son un lujo, que eh, sí son para poder satisfacer algunas necesidades, pero secundarias, no las principales. Por tanto, este impuesto a los consumos específicos ha sido creado en ese sentido. Grava la importación de bebidas alcohólicas, cerveza, cigarrillos, algunos animales, algunos vehículos automotores, entre otros bienes, ropa, ¿no? Ropa lujosa. Los vehículos también son considerados un bien secundario y por eso se paga el impuesto a los consumos específicos cuando realizamos la importación. Otro impuesto relacionado es el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Grava la importación y comercialización en el mercado interno de los hidrocarburos y sus derivados. O sea que si importamos productos para los vehículos, generalmente permite el cobro del impuesto a los consumos específicos al margen del impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, ¿no? Entonces, como es un bien obligatorio, son productos de uso obligatorio, necesarios e imprescindibles para que funcionen los vehículos, entonces están obligados a tener esta carga tributaria que genera recursos para el país.
Un impuesto eh, que está relacionado con la exportación es el impuesto complementario a la minería. Es un impuesto departamental, no lo cobra el Servicio de Impuestos Nacionales, lo cobran los gobiernos autónomos departamentales. Entonces, este tipo de impuestos permite que esos inversores, por ejemplo, que explotan minerales, cuando están llevándose sus recursos, sus ganancias, les obliga a dejar una parte en tributos por la exportación de los minerales y metales. Como les iba indicando en un principio, todos los tributos están necesariamente vinculados, respaldados con el derecho. El derecho es necesario para poder controlar, fiscalizar, supervisar y además para que la sociedad también tenga ese grado de responsabilidad y el cuidado correspondiente ante estas instituciones que se encargan del manejo de tributos. Pero es una realidad también en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo entero, que existe evasión, que existe contrabando y lamentablemente el país, ya que no tiene gran cantidad de personal asignado a estas instituciones, entonces solo puede supervisar a cierto sector, por lo que las empresas pequeñas, medianas y algunas grandes buscan mecanismos para poder evadir los tributos. Lógicamente con un riesgo para la empresa, que si son fiscalizados, entonces les ejecutan, pero que si dentro de los años de prescripción, que actualmente son 10 años, no logran, si no les fiscalizan en ese tiempo, entonces ahí queda, ahí cualquier evasión, cualquier tipo de mal manejo que haya ocurrido, queda a la historia. Entonces, pero esperar 10 años es bastante, ¿no? Y es así como arriesgan muchas empresas, cientos de empresas. Me animaría a decir miles de empresas porque el comercio, el negocio informal, el camuflaje de negocios en el régimen simplificado, en el régimen agropecuario unificado, en el sistema tributario integrado, el prestarse nombres para sacar diferentes NITs para que los capitales no sean altos, todo eso está sucediendo en nuestro país, sucede en Latinoamérica y también sucede en otros países más desarrollados. El derecho como tal es gigante. Y como es gigante el derecho como tal, ha dividido en especialidades, por ejemplo, en el derecho constitucional, en el derecho agrario, derecho penal, derecho civil, derecho del trabajo, derecho aeronáutico, derecho comercial o mercantil, derecho administrativo, derecho financiero, derecho tributario y derecho aduanero. ¿Cuáles son los que más nosotros vamos a manejar? Es el derecho comercial o mercantil, el derecho administrativo, el derecho financiero, el derecho tributario y el derecho aduanero. Sobre todo estos dos últimos, ¿no? El derecho tributario y el derecho aduanero. Vamos a ir analizando brevemente cada uno de estos tributos. Por ejemplo, el derecho administrativo se encarga de regular la administración pública, se encarga de normar a través de leyes, decretos supremos, las actividades del Estado, las actividades que tiene el Estado con el personal y con la sociedad para que puedan satisfacer los intereses colectivos. Entonces, este derecho administrativo le da la potestad al Estado para que pueda administrar los recursos que se recaudan en nuestro país. El derecho financiero también va relacionado con el manejo económico de un país, con el presupuesto general del Estado y se encarga de regular a través de leyes, normas, la recaudación y administración del dinero y que este dinero sea invertido en el cumplimiento de sus fines y para el sostenimiento económico del país. Esa es la principal característica del derecho financiero. Recordemos que en manejo gubernamental, en el gobierno, las normas y leyes son severas. Un mal manejo, un gasto indebido,
una malversación de fondos en la que muchas veces ni siquiera se beneficia ilegalmente un funcionario, le sancionan severamente. Pero aún así, con leyes tan severas, se sigue escuchando, ¿no? Casos de corrupción, casos que comprometen al Estado, pero sobre todo, si ustedes analizan, van viendo, todo en las instituciones públicas normalmente está bien respaldado, tiene factura, tiene recibo, tiene cotización, tiene todos los documentos. ¿Y dónde sucede el problema? Eh, Relacionado lógicamente con la institución, fuera, coimas, sobreprecios, ¿no? Entonces, documentalmente todo está en orden, pero dentro de esos documentos muchas veces hay esos problemas de sobreprecio, y es ahí donde detectan, ¿no? Compras indebidas, compras innecesarias, creación de empresas fantasma, creación de elefantes blancos, han debido escuchar, en la que tanto dinero que recaudan de la gente, y hay veces que el dinero que recaudan es muy, una carga muy fuerte para empresas pequeñas y medianas. Lamentablemente a veces va a obras innecesarias, ¿no? Entonces, lamentablemente eso sucede, y por eso es que también la sociedad anda muy molesta, muy incómoda con el manejo del dinero público, porque ese dinero en realidad proviene de la sociedad, de las personas. Indirectamente todos pagamos tributos. Ustedes probablemente algunos no tienen todavía NIT, pero cuando compran un pollo con factura, cuando van a comprar un alimento, un refresco, una diversión, pagan el cine y demás, ahí están pagando el impuesto al valor agregado. Quien paga en realidad somos, ¿con qué dinero se paga? Con el dinero del cliente, del comprador. Entonces, existe esa realidad en nuestra sociedad en el manejo tributario. Reitero, pero si no hubiera el derecho, si no hubiera el manejo tributario, tampoco tendríamos los recursos para poder controlar, para poder invertir en el país. Entonces, ante la necesidad de poder establecer una legalidad más severa en el ámbito tributario, es que se ha creado el derecho tributario fiscal, que tiene por objeto el estudio del ordenamiento jurídico. Recordemos que el ordenamiento jurídico se refiere a las normas, leyes, disposiciones que regulan el establecimiento y la aplicación de los tributos. Por ejemplo, las principales disposiciones que tenemos en Bolivia para el manejo de tributos es la ley 843, la ley 1606, la ley 2492, la ley 1990, que corresponde a la Ley General de Aduanas, la Ley 843 al Código Tributario, la Ley 1606 modificaciones al Código Tributario, y la Ley 2492, Ley de Reforma Tributaria. Entonces, al margen de estas disposiciones, ustedes les voy a ir mostrando en el final de las diapositivas, existen cientos, ya me animaría a decir miles, más de 1000 disposiciones relacionadas en el ámbito tributario, porque existe cada caso particular que todo el tiempo se está normando. Cuando ha habido la pandemia, de igual manera han existido muchos decretos supremos, muchas modificaciones a las normas para que exista un alivio tributario. En el ámbito del derecho aduanero también se subdivide el derecho, y este derecho aduanero se define como un conjunto de normas, pero recordemos que este conjunto de normas no solamente es de carácter nacional, sino también es de un carácter internacional, porque el derecho aduanero está vinculado con convenios y tratados internacionales que norman el procedimiento de la entrada y salida de mercaderías dentro del territorio aduanero, y de esa manera es que los países se aseguran de poder tener un trato equilibrado en los negocios internacionales. El derecho aduanero va ligado directamente con el derecho tributario. Entonces,
esta relación de derecho aduanero con el derecho tributario está directamente también vinculado con las políticas comerciales, ¿no? Porque cuando hacemos un negocio estamos obligados a pagar tributos, pero cuando hacemos una importación, una exportación, dentro del marco del derecho aduanero, también se establecen prohibiciones, medidas de seguridad, control sanitario, como ser la importación de productos humanos, animales, vegetales, entre otros. Y en ese sentido, el derecho aduanero a nivel mundial es siempre normado constantemente, es siempre controlado y supervisado, y no solamente por el país, dentro del país, sino que por las organizaciones internacionales. Si ustedes en breve también vamos a ver la pirámide kelseniana, primero están los derechos humanos, luego está la constitución política del Estado y después viene de la constitución los tratados internacionales, en el sentido de que están por encima de las leyes nacionales, justamente porque requerimos que haya un convenio de acuerdo y paz, y que un país y otro tengan unas buenas relaciones justamente para satisfacer necesidades. ¿Se imaginan si seríamos un país enclaustrado? Un país que decimos no quiero invertir, no quiero importar, no quiero exportar, vivimos con lo que tenemos. Iremos a ese extremo, imaginaremos ese extremo. Vamos a pedir la participación, vamos a ver cuántos estamos en el curso. Tenemos 69 integrantes. Bien, veamos a quién le toca participar. 7. Ariana Calderón. ¿Está presente Ariana? Veamos. No está, falta. Limber. Tampoco está Limber. Sandy. Falta también. Bien. Entonces, a Heidi Dávalos. Heidi, coméntanos, ¿qué crees que sucedería con nuestro país si nos cerraríamos? Decimos, Bolivia tiene recurso natural, Bolivia tiene bastante capacidad intelectual para poder vivir enclaustrado. Se cierran sus fronteras, lo que produce come, y lo que la gente trabaja va trabajando para la propia gente. Entonces, ahí hay esa situación. ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué crees que pasaría con el país, con la sociedad? Bueno, en sí el país sería sí, un poco pobre, se iría con el tiempo empobreciendo, ya que no hubiera movimiento de dinero en el país.
¿ya? De repente, efectivamente, ¿no? Iríamos hacia atrás, porque el movimiento, las necesidades van creciendo con el avance de la tecnología. Si cerramos nuestras fronteras, entonces viviríamos como en la antigüedad, ¿no? De repente hasta volveríamos al trueque, volveríamos a tener actividades comerciales internas donde las cosas no sean justas, y al margen de eso entraríamos justamente en la pobreza porque la gente empezaría a morir. ¿Por qué empezaría a morir? Porque las medicinas, en una gran mayoría, las importamos. Tenemos nuestras droguerías, pero esas droguerías importan productos y las transforman, las acomodan y las venden en nuestro mercado. Entonces, al haber muerte, al haber carencia de ambulancias, al haber carencia de insumos para poder crecer dentro de la industria, existiría un desorden fatal, ¿no? Entonces, vemos en nuestra realidad mundial que hay países que se han enclaustrado, ¿no? Por ejemplo, Corea del Norte, que es uno de los países más complicados en el mundo. Ellos muestran un poderío militar, muestran solamente su capital principal, pero alrededor solamente esa partecita tiene su potencia, y todo el resto es pobreza, todo el resto es enfermedad, todo el resto es dolor y sufrimiento. Y prácticamente existe aún esclavismo, existen muchos tipos de situaciones. Entonces, vemos de que en, en el mundo sí está habiendo lamentablemente ese problema. Bien, vamos a analizar otra situación. Veamos. Heidi, tú vas a mover la ruleta. De repente tienes más suerte. Ya te ha activado el control. Aprieta sobre la ruleta con clic con tu dedo si estás con celular para que pueda moverse. Sobre la ruletita. Exacto. Dios, digamos, si le tocó a José Carlos. Sí, está José Carlos. José Carlos, coméntame, ¿qué crees que pasaría si nuestra legislación no priorizaría a los convenios internacionales en manejo de importaciones y exportaciones? ¿Me puede repetir la pregunta, Alicia? Sí, coméntanos qué crees que pasaría si nuestro país no priorizaría los convenios y tratados internacionales. Por ejemplo, hay un convenio que dice que para exportar cierto producto a Latinoamérica no se cobre ningún gravamen, pero hay una ley que han sacado que dice que sí se tiene que cobrar. Entonces ahí hay un choque de normas. Y si no priorizaríamos el convenio internacional, priorizaríamos nuestra ley y le cobraríamos. Estaríamos rompiendo, incumpliendo un acuerdo internacional. ¿Qué crees que sucedería con nuestro país, con nuestras relaciones internacionales? Yo creo que tuvimos que pagar gravámenes y a la... Uno, que nos obligaría, ¿no?, a realizar la transacción económica, uno. Dos, que al romper un acuerdo internacional nos harían a un lado, ¿no? Dirían, bueno, Bolivia no cumple con lo que hemos pactado a nivel internacional, entonces simplemente lo hacemos a un lado. ¿Y qué quiere decir si alguien incumple? Tiene su sanción. Y esa sanción puede ser que limiten fronteras. Y si limitan fronteras, justamente lo que íbamos analizando hace un momento, nuestro país dejaría de importar algunas cosas, dejaría de exportar otras, y estaríamos yendo hacia atrás y quedaríamos en una pobreza fatal.
Entonces, la legislación, los acuerdos, los tratados tienen que ser respetados justamente para que nuestro país crezca, para que nuestro país se desarrolle. Otro aspecto, ¿cuál es tu número? José Carlos 28 participó. Entonces, el país, y al igual que muchos países en el mundo, han necesitado entrar dentro de la Organización Mundial de Comercio. Y esta Organización Mundial del Comercio ha establecido algunos documentos que permiten regular el comercio. Por ejemplo, el Código de Valoración, el Acuerdo de Facilitación Aduanera de Bali. También otra institución que ha trabajado en este sentido es la Organización Mundial de Aduanas, que ha dispuesto el sistema armonizado que corresponde a la nomenclatura universal de mercancías, en sí es una base de todos los aranceles nacionales, el Convenio de Armonización y Simplificación de Regímenes Aduaneros de Kioto, el Marco Normativo de Seguridad y Facilitación Aduanera, conocido como Marco SAFE, que estableció las funciones aduaneras destinadas a asegurar la cadena logística internacional. Como una sociedad, para poder lograr entenderse, para poder lograr tener una armonía, al igual que en las familias, existen reglas, existen normas, igual existen reglas y normas en el Estado, igual existen normas y reglas a nivel mundial, y estas normas y reglas, en este caso escritas, están establecidas por instituciones que tienen como integrantes a muchos países, y solo así logran evitar conflictos, ¿no? Cuando existe conflicto de importación y demás, inclusive en épocas antiguas existían peleas, existían guerras, actualmente existen peleas también, ¿no? Por ejemplo, entre Francia y Estados Unidos hay unas luchas terribles en el sentido de que Francia está subiendo un impuesto al consumo de servicios digitales que llegan de Estados Unidos, y Estados Unidos está subiendo los aranceles para la importación de ropa y de bebidas alcohólicas de alto precio de Francia, ¿no? Entonces, miren, en países tan grandes que lógicamente tendrían que tener una buena coordinación, existen peleas. En países pequeños también existen una serie de controversias, errores y peleas, pero que normalmente se armonizan dentro de un equilibrio y dentro de la moderación de estas organizaciones, como es la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de Comercio. Entonces, a modo de investigación, en este momento tenemos una actividad que se llama tarea de investigación, en la cual tienen que investigar cuál es el objetivo del código de valoración, cuál es el objetivo del acuerdo de facilitación aduanera. Entonces, Internet les va a ayudar bastante para que ustedes puedan ir investigando en este sentido. Para poder publicar y colocar ese trabajo, ya está dispuesto en la plataforma del eCampus la tarea número 1. Vayan observando, tienen en este momento diferentes tareas, cuáles son las que ya tienen que ir haciendo. 1 es elaborar un mapa conceptual de las contravenciones y delitos tributarios. También deben de investigar de forma individual, cada uno solito tiene que hacer este estudio, esta investigación. También tienen que realizar esta otra tarea de investigación que corresponde a la que acabo de indicarles. ¿Cuál es el objetivo del código de valoración y cuál es el objetivo del acuerdo de facilitación aduanera? Entonces, acá vamos a colocar tarea de investigación.
documentos normativos internacionales. Entonces, en este momento vamos a priorizar esta tarea, la tarea investigación documentos normativos internacionales. ¿Qué tienen que hacer en este momento cada uno de ustedes? Tienen que empezar a investigar sobre cuál es el objetivo del código de valoración, hacer un breve resumen, pueden hacerlo en Word, pueden hacerlo en PowerPoint, pueden hacerlo en cualquier formato y lo mandan a la plataforma. Bien, entonces vamos trabajando. Cualquier consulta, duda, me avisan para que yo pueda aclararles.
Bien, hagan con calma esta tarea, no se preocupen, van a poder presentarla hasta el día domingo, hasta las 10 de la noche. Entonces, estas dos tareitas, la de documentos normativos internacionales que están trabajando en este momento, más el mapa conceptual de contravenciones y delitos tributarios, hagan con calma hasta el día domingo. Entonces, para cerrar la clase, les voy a explicar un tanto acerca de la carga tributaria que tienen las empresas cuando están legalmente establecidas. Cuando una empresa está legalmente establecida, entonces obligatoriamente está con la necesidad de emitir una factura. Cuando emiten una factura, por ejemplo, de 100 bolivianos, en realidad el precio del producto en este ejemplo es 87 y el impuesto al valor agregado es 13. Por tanto, al costo del producto más la ganancia de la empresa, el consumidor final paga 13 bolivianos extra por cada 100 bolivianos. Cuando se hace importaciones y comercio legal, automáticamente existen obligaciones tributarias. En este ejemplo, vemos que hay una importación de una computadora, de computadoras, y al importar computadoras se paga el costo del producto más el gravamen arancelario, más el impuesto al valor agregado, más los seguros, más los fletes, más la logística, lo cual incrementa el precio final al consumidor porque todo esto tiene que recuperar el inversor y al margen tiene que cargar el gravamen y el IVA. Entonces, el producto llega a ser más alto, más caro. Y cuando una empresa está legalmente establecida, tiene que pagar una serie de impuestos, ¿no? El IUE, el IVA, el IT, la retención IT, la retención IUE, la retención RC-IVA. En ese sentido, es que existe automáticamente una carga tributaria y un aumento de precios consumidor final. Pero ese proceso permite que el gobierno tenga recursos, ¿no? Para poder invertir. Si hacemos una comparación entre el producto de contrabando que todos conocemos, hay bastante en nuestro país, están libremente vendiendo en los mercados, pero como existe el contrabando contravencional y el contrabando como delito, entonces, además de que también existe las importaciones a bona fide, cuestión de que la gente sí puede traspasar un poco de mercadería y luego venderla, ¿no? Entonces, al existir esas limitaciones en los controles, es que siempre vamos a tener productos de contrabando que vengan a Bolivia. Entre comillas, la sociedad en general considera que comprar un producto de contrabando relativamente lo consideran bueno porque pagan menos. El contrabandista solo incrementa el costo, los gastos necesarios para su internación en Bolivia y las ganancias de los inversores, nada más. No carga gravamen arancelario, no carga IVA, no carga otros tributos que son una carga tributaria fatal para las empresas. Entonces genera un menor precio al consumidor final, pero no permite que exista un aporte de dinero al país. Y si no existe este aporte de dinero al país, ¿qué es lo que sucede? Automáticamente, lamentablemente, el Estado cuenta con menos recursos e invierte menos en mejorar la calidad de vida de la sociedad. Y en algún caso, ¿no? Vemos, y ocurre, ¿no? Sobre todo en el ámbito de los contrabandistas. Uno a veces conocen a contrabandistas, personas que se dedican al contrabando, que tienen una riqueza única, ¿no? Tienen casas en todo Bolivia, viajan al extranjero y demás. Quien se está incrementando ahí de riqueza es el contrabandista. Está dejando alguito para que pueda haber una vacuna, para que pueda haber un médico contratado para el Estado, para que mejoren los caminos carreteros. No, en ese sentido, es de que el contrabando
lamentablemente efectivamente le hace un redaño al país, ¿no? Entonces, va en ese sentido de que cuando ustedes ya estén ejerciendo, siempre recomienden a sus clientes que efectúen un pago adecuado de tributos. Uno, para que cumplan con las normas y no tengan riesgos de multas, sanciones y demás. Y otro, para que puedan indirectamente ir logrando que la sociedad tenga mayor recurso que indirectamente también nos beneficie. En ese sentido, es importante cumplir. Existe en nuestra realidad, ¿no? En nuestra realidad nacional, que cuando ustedes estén trabajando se van a dar cuenta, yo he visto de cerca, gente que importa una partecita legal e importa otra partecita ilegal. Y en algún momento les detectan, pero tienen tanta habilidad de poder camuflar el movimiento. Pero para eso tienen que pagar multas, estar en peligro, inclusive su propia integridad, su propia libertad está en juego. En ese sentido es importante que para evitar esos riesgos y malos momentos, en lo posible, hacer entender a nuestros clientes que internen de forma legal, porque si ustedes se dan cuenta, toda la gente que interna de forma legal igual tiene su crecimiento, igual tiene una empresa legalmente establecida que tiene personal, que contribuye al país y sigue creciendo y es estable. Mientras que un contrabandista, si deja de tener el apoyo y el capital o el personal que le ayuda al pasar, le detienen un camión y todo ese camión que ha perdido es como que hubiera pagado tributos. ¿Por qué? Porque son millones. Entonces, existe esa ruleta, ¿no? Esa ruleta que puede que sí gane, puede que sí pierda. Entonces, va en ese sentido la reflexión y en todo momento el licenciado en comercio exterior tiene que lograr hacer entender al empresario que mejor debe cumplir con las obligaciones tributarias. Muy bien, muchas gracias por su atención. La siguiente clase vamos a iniciar con una actividad del manejo de los participantes del comercio exterior y relacionados lógicamente con los tributos. Vamos a analizar un poco del origen del derecho tributario y apenas terminemos, les voy a facilitar un cuestionario que lo van a poder resolver con diapositiva abierta, ¿no? O sea, van a tener esa opción. Entonces, vayan repasando, vayan revisando un poquito para que la siguiente clase les sea más fácil resolver su cuestionario y ya puedan generar su puntaje. Recuerden que tienen que colocar su número de lista en el sistema Zoom para que yo pueda hacer el control de la asistencia. Entonces, el listado de asistencia lo van a encontrar dentro de la carpeta material tema 1 y ahí van a poder observar, está todo el listado de asistencia con su número de lista y su nombre. Entonces, vayan trabajando en ese sentido. Muy bien, muchas gracias por su atención. Continuamos la próxima clase. Muchas gracias, licenciado. Chao, hasta luego, chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Hasta luego, licenciado.